Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Voy a comenzar toda esta organización por estos huevitos, estos anaqueles de huevo. Lo conseguí, bueno, este anaquel de huevo porque es uno solito, lo conseguí en las tiendas, mega tiendas, y he notado que el precio del huevo está bajando, gracias a Dios, aleluya, porque la verdad es que ese anaquel de huevo hasta en 22,000 pesos, que lo vi una vez, yo dije, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces dije, no, definitivamente voy a tener que darme la tarea de comprarme más de un anaquel ya que está bajando los precios, así que estoy bastante tentada a ir a comprarlos. Bueno, en la compra pasada yo les había mostrado estos paqueticos de verduras que consigo también en megatiendas. Son unos paqueticos de verduras bastante accesibles. Ahí, por ejemplo, pueden encontrar tomate, cebolla, pepino, pimentón, incluso hasta aguacate. Hasta aguacate me di cuenta que vendían allí. Lo que pasa es que a mí particularmente no me gusta el aguacate. Sí, no me regañen, no me gusta mucho el aguacate. La textura no, uy, Dios mío, bendito. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces aquí puedo darme cuenta que estos paqueticos en verdad son muy buenos, son muy útiles y sacan a uno de un apuro, sacan a uno de un afán. Lo único que debería tener en cuenta es que estos paqueticos, como son un montón allí, siempre uno tiene que verificar que en realidad los vegetales estén en buen estado. Si ustedes verifican eso, la verdad es que es una muy buena opción para que no se lleven nada bien como que ahí dañadito para la casa. Así que aquí compartí cebollita roja y zanahoria, y una vez que ya estén bien organizados aquí en mi recipiente, en mi canasta, también se van a meter en la nevera. Bueno, y aquí por ejemplo voy a comenzar con este aditamento, como con este utensilio de cocina que me gusta muchísimo, por cierto. Voy a estar aquí lavando los tomaticos que compré, también de esas mallitas, de esas bolsitas que venden ahí en megatiendas. Compré varias bolsitas, creo que fueron como 4 o 5, ya no recuerdo. Y voy a estar empezando a lavar esto muy bien. He notado también que cuando no hago esto, estos tomates se me pudren muy rápido. Así que bueno, voy a aprovechar que tenía la balosa, aquí la balosa convencional normal, un lavatrastes, que ya tenía la última porcioncita aquí en el recipiente. Y yo dije, bueno, ya vamos a gastarnos todo por completo esto y vamos a agregarlo aquí a los tomáticos. Y lo que voy a estar haciendo es lavando tomate por tomate con este lavalosa para tratar de eliminar todas esas bacterias, todas esas impurezas que posiblemente pueden venirse por aquí y darles una muy buena lavada. De a uno por uno. Sí, señores, de a uno por uno. Una vez que haya lavado los tomaticos, me voy aquí a mi mesón para poder organizarlos muy bien. Y lo que voy a estar haciendo es colocar esta toalla grande aquí de base, y con una toallita de microfibra más pequeña voy a estar secando tomate por tomate. Sí, señores, tomate por tomate. Eso suena como que a lamento, ¿no? Tomate por tomate. Pero no, en fin, ya ustedes saben cómo es el asunto, tomatico por tomatico. Voy a estar secándolo muy bien. Ustedes saben que esta humedad y este tipo de vegetales que son como tan blanditos, que son como tan propensos a estropearse tan rápido, pues no van juntos, ¿cierto? Entonces, si queremos que esto se permanezca bien aquí almacenado y conservado en la nevera, pues toca secarlos. Y miren cómo quedan de brillantes. La verdad es que pareciera que le hubiese echado cera. Esto es como que de revista. En serio que esto está divino, espectacular. Así que bueno, voy a organizarlo aquí en mi recipiente, en mi canastica. Pero ya al final me di cuenta y yo dije, epa, voy a parar un momentico y esto así no va.
¿Por qué? Porque me di cuenta que había unos tomaticos que estaban bastante maduros y yo dije, no, estos tomaticos maduros al fondo, hasta el fondo, se me va a podrir todo esto y la verdad es que no. Así que lo que hice fue cambiarlos de posición, saqué todos esos y puse los que estaban más pichecitos, que no estaban tan maduros abajo, y los maduritos arriba para poderlos entonces rotar con más facilidad. Así que miren, así quedó y directico también para la nevera. Y esto se va teniendo buena forma, va teniendo buena forma. Aquí tengo mi recipiente donde he hecho mi harina. La harina en este caso es harina de maíz, maíz blanca. Últimamente he notado que los niños casi ya no me piden tantas arepas como antes. La verdad es que no sé si de pronto he cambiado la receta o que no les ha gustado lo que les he preparado. Pero siempre cuando les sirvo las arepitas, así como que, ay, arepas, entonces como que bueno, ya estamos optando por tomar otros ingredientes. Así que bueno, de todas maneras es importante tener estas maíz aquí para poder tenerlo de reserva. Así que por ahora voy a usar solamente una sola bolsita. Por si acaso los niños no quisieran tanto de esas harinas, pues entonces pues de esas arepas pues se tiene aquí y no se vaya a perder tanto. Y esta harina de trigo, la verdad es que pensé que la cámara estaba grabando cómo echaba yo la harina de trigo aquí en el envase y no se grabó. No sé qué pasó, pero bueno. Aquí seguimos con el azúcar. Ya tenía una porción del azúcar blanca allí y sencillamente no me quise dar a la tarea de sacar todo ese azúcar y echarla en otro lado. Pero yo dije, es azúcar igual, solamente que hay una azúcar blanca y otra morena. Entonces dije, no, voy a agregarlo igual acá, pero eso sí, antes de depositarla voy a echarle una muy buena mezclada ahí como para que se combine y quede algo como muy confeti. Algo así como muy festivo, bien combinado allí. Y bueno, creo que sí lo hice. Voy a agregarle aquí el medidor y listo para la alacena. Aquí tengo mis recipientes donde guardo la pasta. Estos recipientes los conseguí en Dollar City y son geniales. La verdad es que estéticamente son bien bonitos. A mí me encanta, me fascina. Me encanta, me encanta, me encanta. Es que de hecho toda esta tarea a mí me fascina, me encanta. Ojalá pudiera tener más dinero para poder comprar más cosas y poder reemplazar más cosas. Oh, por Dios, cada quien con sus cosas raras, ¿no? Pero bueno, en fin, esta es una de las actividades, no les voy a mentir, a mí me encanta, a mí me fascina hacer esto, me encanta ver las cosas bien organizaditas en la alacena. Esto en realidad me llena muchísimo. Y pues bueno, aquí estoy intentando anexar más de la pasta que evidentemente sé que no va a caber, pero yo no sé por qué en mi cabeza pensaba que sí podía caber, pero bueno, en fin. Así que bueno, aquí cerré este recipiente y voy en busca de otro que tenía por ahí guardado en la alacena. Y pues bueno, este cachito de pasta que me quedó allí, que no ocupo en la otra, pues sí cabe aquí. Aquí sí cabe, sí cabe. Con los frijolitos voy a hacer lo mismo. Aquí tengo mi recipiente donde guardo mis frijolitos. Ahí en la tienda fueron frijoles rojos. La verdad es que estos frijoles rojos casi aquí no me gustan. Sí los como, pero mis preferidos son los cargamanto. Pero lástima que en la tienda no había ese día. Así que bueno, tocó con los frijoles rojos y a la alacena. Aquí también tengo mi reserva de especias. Aquí como no compré especias aparte de estos caldos de res y de gallina, pues obviamente que esos son los que vamos a anexar aquí. Lo tapo y también igual para la alacena. Y la parte última que sería este dispensador de aceite. Este es el aceite de girasol que conseguí también ahí en Megatiendas. Y pues bueno, voy a anexarlo aquí en este dispensador. Este dispensador, por cierto, lo conseguí fue en Home Center. Son bien bonitos, me encanta. Estéticamente son bastante visuales, son bastante agradables a la vista. Me gusta muchísimo. Y lo he cuidado bastante porque la verdad es que es una cosa divina, es una cosa preciosísima. Y después de toda esta tarea, miren, esta es la otra tarea que queda, organizar todo este montón de bolsas. Dios mío. Así que bueno, rolistas, este ha sido el video de hoy. Espero que en verdad les haya gustado muchísimo, que tomen inspiración también para organizar el mercadito en su casa. Nosotros nos vemos en un próximo video. Chao.